Hay quien dice que un coche puede ser tan simple como una herramienta o tan complejo como una obra de arte. Pero ¿puede un coche ser una revolución silenciosa que cambie las reglas del juego para siempre? Pues la respuesta es sí, y esa es la historia de un pequeño gigante que, con sus líneas rectas y su puro ingenio, acabó conquistando el mundo. Y esta historia la vamos a conocer aquí en Revolución sobre Ruedas. Hoy vamos a desgranar la increíble trayectoria del Fiat Uno, un coche que durante 40 años nos demostró que el tamaño, de verdad, no importa. A ver, para que nos hagamos una idea de la que se lió con su llegada, tenemos que viajar a principios de los 80. El panorama del motor en Europa estaba a punto de ser sacudido por dos auténticos titanes. Por un lado, el Peugeot 205, con ese diseño tan chic y un comportamiento que enamoró a media Europa, y por otro, la segunda generación del invencible Volkswagen Golf. Vamos, el rey del segmento, sinónimo de calidad alemana. Parecía que la batalla estaba servida, ¿no? Francia contra Alemania. Nadie, pero absolutamente nadie, contaba con Italia. Y sin embargo, desde Turín llegó un cochecillo inesperado que no solo les plantó cara, sino que, contra todo pronóstico, los venció a los dos. ¿Y cómo lo hizo? Pues no fue de un día para otro en ventas, no, fue en el escenario más prestigioso que te puedas imaginar. El Fiat Uno fue coronado Coche del Año en Europa en 1984. Ojo, que este galardón dejó a toda la industria con la boca abierta. No fue solo un premio, fue un puñetazo en la mesa, la confirmación de que Fiat había creado algo más que un simple coche para ir del punto A al punto B. Con esto, la marca italiana lo dejaba bien claro. Habían diseñado el futuro, y el futuro era práctico, espacioso y endiabladamente inteligente. Vale, vamos a meternos en faena. ¿Cuál era el secreto? ¿Qué narices tenía el Uno que no tuvieran los demás? Pues la respuesta está en un concepto que lo cambió todo. Un diseño que ponía la función por encima de la forma, pero que, mira qué cosas, acabó creando una estética que hoy es un ícono. El Uno tenía la misión nada fácil de reemplazar al Fiat 127. Un coche que había sido un exitazo, sí, pero que para los años 80 ya se veía, pues eso, de otra época. El encargo se lo dieron al maestro Giorgetto Giugiaro y la petición fue radical. Había que maximizar el espacio interior y la eficiencia como nunca antes se había hecho en un coche de ese tamaño. ¿Y qué hizo Giugiaro? Pues descartó las curvas y apostó por una estructura alta y cuadrada, casi como una caja con ruedas. Y aquí es donde está la genialidad. Contra toda lógica, esa forma de caja resultó ser increíblemente aerodinámica, con un coeficiente de solo 0,34, mejor que el de muchos coches con pinta de deportivos. Pero la verdadera magia estaba en los detalles. Giugiaro creó una obra maestra de la funcionalidad. Ese techo tan alto no era un capricho, permitía que personas muy altas viajasen cómodas, algo impensable en un coche así. Los ventanales, enormes, te daban una visibilidad panorámica que daba una sensación de control y seguridad brutal. Y por supuesto ese detalle mítico, el limpiaparabrisas monobrazo. Que no era para ahorrar costes, era una solución de ingeniería brillante que barría más superficie y de forma más eficiente. Y todo esto en un coche que apenas superaba los 700 kilos. ¿Qué significaba eso? Pues que era ágil y que consumía poquísimo. Claro, con semejante carta de presentación era inevitable lo que pasó. El Fiat Uno dejó de ser solo una máquina para convertirse en un símbolo, en el coche que puso sobre ruedas a toda una generación de jóvenes y familias por toda Europa. La evolución de la primera generación fue meteórica. Después de su lanzamiento en el 83, el punto de inflexión de verdad llegó en 1985 con dos versiones que eran como el día y la noche. Por un lado, la llegada de los motores Fire, que lo convirtieron en el rey de la economía, y por otro, la bestia, el Uno Turbo IE, que lo catapultó al Olimpo de los pequeños deportivos. Ya en 1990, un rediseño muy acertado le suavizó las líneas, le mejoró todavía más la aerodinámica hasta un increíble 0,30 y le dio un interior más moderno. Así aguantó como un campeón hasta que en 1995, en Europa, le pasó el testigo a su sucesor, el Fiat Punto. Y un momento, tenemos que pararnos a hablar del motor Fire. Las siglas significan motor totalmente integrado y robotizado. Esto fue una revolución a nivel industrial. Se fabricaba casi entero con robots, lo que bajaba los costes y, sobre todo, los fallos. El resultado, un motor con menos piezas, más ligero y muchísimo más fiable. Y para el conductor, ¿qué significaba esto? Pues muy sencillo, un consumo de risa y una durabilidad legendaria. Eran motores que podían hacer cientos de miles de kilómetros con un mantenimiento mínimo. Este no fue solo un motor, fue un ícono de la ingeniería que movió a millones de Fiat, Lancia y Alfa Romeo durante más de 30 años. Pero si el motor Fire era la cabeza, la parte racional del Uno, el Turbo IE era su corazón salvaje. Pura pasión. ¡Qué auténtica locura de coche! Fiat cogió un motor de 1,3 litros, le metió un turbocompresor e inyección electrónica y lo montó en ese chasis tan ligero. ¿El resultado? Primero 105 y luego hasta 118 caballos de pura rabia. En un coche que pesaba menos de 900 kilos, las prestaciones eran de infarto. Hacía el 0 a 100 en menos de 8 segundos y pasaba de los 200 por hora.
Era un matagigantes, un auténtico cohete de bolsillo que le sacaba los colores a deportivos mucho más caros y con más nombre. Se convirtió, lógicamente, en el sueño húmedo de cualquier joven aficionado al motor en los 80 y 90. Y justo cuando la historia del Uno parecía que llegaba a su fin en Europa con la llegada del Punto, al otro lado del Atlántico, en Sudamérica, su leyenda estaba a punto de explotar y de alcanzar una dimensión completamente nueva. Por cierto, si te está gustando este viaje por la historia, dale a like y suscríbete al canal, que así no te pierdes más análisis de coches legendarios como este. Aquí es donde la historia se parte en dos de una forma fascinante. Es la gran divergencia. Mientras que en Europa en 1995 el Uno se despedía para dar paso a un sucesor más moderno y seguro, en Sudamérica y sobre todo en Brasil la historia fue muy diferente. La producción no solo continuó, sino que se alargó casi 20 años más, hasta 2014. El Uno convivió con su supuesto sucesor, el Palio, y siguió siendo un superventas. No era un coche antiguo, no, era un clásico moderno, una herramienta de trabajo que no fallaba nunca. Eso sí, para triunfar en Brasil, el Uno tuvo que tropicalizarse. Lo rebautizaron como Fiat Mille y le hicieron cambios clave. El más curioso, la rueda de repuesto la movieron del maletero al hueco del motor, una solución que venía del Fiat 147 de allí y que liberaba un montón de espacio de carga. Pero el cambio crucial fue una suspensión reforzada, más alta y mucho más robusta, diseñada para aguantar las carreteras de allí, que no eran precisamente una maravilla. Así se convirtió en el coche indestructible, el vehículo de trabajo y de familia que simplemente no se rendía. El cariño que se le tenía se ve perfectamente en su apodo. En Brasil, por esa forma alta, cuadrada y robusta, se ganó el mote de botiña ortopédica, o sea, botita ortopédica. Puede sonar raro, sí, pero era un apodo cariñoso que reflejaba lo que era. A lo mejor no era el más bonito, pero era el que siempre estaba ahí para apoyarte, el que nunca te iba a fallar. Esto demuestra cómo el coche se metió de lleno en la cultura popular, convirtiéndose en parte del paisaje. Venga, vamos a ver ahora cómo el nombre Uno no murió en el 95, sino que siguió su viaje, evolucionando y adaptándose a los nuevos tiempos y, sobre todo, a nuevos mercados. A ver, es importante aclarar esto, que puede haber algo de lío. Lo que muchos en Europa conocemos como la segunda generación fue en realidad el gran rediseño del año 90. Sin embargo, en Sudamérica, en 2010, Fiat lanzó un coche totalmente nuevo que heredó el nombre, el Novo Uno. Este coche, que estaba basado en la plataforma del Fiat Panda europeo, era una reinterpretación moderna del concepto original, un coche barato, práctico y con un diseño muy simpático y personalizable. Fue la prueba de que el espíritu del Uno seguía vivito y coleando en el siglo XXI. Y así, uniendo sus dos vidas a ambos lados del océano, llegamos ya al final de nuestro análisis, a la hora de valorar un legado que se extiende a lo largo de ni más ni menos 4 décadas de historia del automóvil. Y aquí llegamos al dato más increíble de todos, el que resume su longevidad. El nombre Fiat Uno estuvo en producción, de una forma u otra, en algún lugar del mundo, durante 40 años. 4 décadas. Es una cifra asombrosa, de verdad, una cifra reservada solo para un puñado de modelos legendarios en toda la historia. Y su éxito comercial pues va en la misma línea. Se fabricaron más de 9 millones de unidades en todo el mundo. 9 millones. Es una cifra que cuesta hasta imaginar. Para que nos hagamos una idea, es como si cada habitante de un país como Austria tuviera su propio Fiat Uno. Fue un fenómeno de masas, un coche que puso sobre ruedas los sueños y las necesidades de millones y millones de personas. El final definitivo de esta increíble historia llegó a finales de 2021, cuando paró la producción en Brasil. Y Fiat lo despidió como se merecía, con una edición especial y limitada llamada Fiat Uno Ciao. Un nombre con mucho simbolismo porque ciao en italiano sirve tanto para saludar como para despedirse. Un adiós nostálgico a una leyenda, pero también un saludo a todo lo que representó. Y esto nos deja con una reflexión final. Si tenemos en cuenta su diseño genial, su increíble aprovechamiento del espacio, su eficiencia, su fiabilidad y esa capacidad para adaptarse y triunfar en 2 continentes tan distintos durante 4 décadas, ¿podríamos decir que el Fiat Uno fue el coche del pueblo definitivo del siglo XX? Si tuviste este modelo o conoces a alguien que lo tuvo, cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Y si la historia te ha parecido interesante, compártela. Porque coches como el Uno, así de sencillos, brillantes y honestos, ya no se fabrican, pero su recuerdo merece seguir rodando.